Continuamos con Curso Internacional de Actualización Teológica. Bueno, continuamos con nuestro 29º Curso Internacional de Actualización Teológica y ahora nuestro siguiente ponente es el doctor Carlos Humberto Barreto Tovar y él es docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. Su tema, reflexiones sobre la educación ambiental en la encíclica Laudato Si. Veamos. Para nosotros es un honor estar acá compartiendo y socializando el trabajo académico que adelantamos en la universidad y específicamente en la articulación que hemos ido realizando entre la educación ambiental, que posiblemente se maneja en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito formal escolar, que es el campo que de alguna manera trabajo con más fuerza, y la articulación con la encíclica. Recuerdo mucho el año pasado, cuando el decano, nuestro decano Ciro Parra, llegó en un pasillo de la facultad y nos entregó a los profesores que manejábamos la parte de educación ambiental, nos entregó la encíclica, nos entregó el documento escrito. Y dijo, estúdienlo, y hablamos. Esa fue como la primera reflexión, después hablamos. A medida que empezamos a leerla, pues inmediatamente me sentí muy identificado con el discurso que desarrollaba en mis aulas de clase, con mis profesores en ejercicio, con el ejercicio de poder llevar una educación ambiental que en algunos casos se mira a veces, especialmente en los ámbitos formales de educación, un poco descontextualizada, alejada a ámbitos teológicos. Cuando empezábamos a leer, cada vez de alguna manera con mi trabajo, que es lo que les voy a compartir ahora, siguiente por favor, me sentía más identificado porque manejaban conceptos que yo los trabajo en mi discurso, que son el tema de conocimientos ambientales, actitudes ambientales y comportamientos proambientales. Entonces, cuando uno empieza a mirar, digamos que esos conceptos que de alguna manera se trabajaban y se tenían con unos referentes teóricos que no eran de pronto los que uno acostumbraba a manejar desde lo teológico, pues ya empezaba a generar un puente de articulación y a la vez de fascinación en torno a lo que uno estaba haciendo. Otro aspecto que me parece interesante resaltar acá, cuando yo yo tengo la oportunidad de hacer parte del grupo de Sociopolítica, Cultura y Ambiente, que el profesor Felipe Cárdenas nos compartió el martes pasado. Somos del grupo de investigación y nosotros estamos en la línea de educación ambiental y sostenibilidad. Entonces, cuando llegábamos a mirar ese trabajo, empezaban a surgir muchas preguntas. Y entre esas preguntas, acá planteamos unas que de alguna manera nos han estado moviendo y que no las tenemos resueltas. Y qué bueno que todavía no estén resueltas por el momento, porque eso nos ha permitido adentrarnos en diferentes referentes teóricos que antes no los abordamos. Cuando miramos una primera pregunta, bueno, estudiantes y profesores para fortalecer la cultura. Y pongo este primer ejemplo de estudiantes y profesores, porque de alguna manera, en el contexto que nosotros manejamos, consideramos la escuela como un ámbito fundamental en el cual se pueden llegar a generar procesos de transformaciones sociales. Y podemos empezar a mirar, estoy hablando de una educación formal, que los estudiantes y los profesores, en cierta medida, son los agentes que pueden llegar a promover esos elementos en aspectos sociales, llegando y trascendiendo, que son unos trabajos que estamos adelantando, de cómo eso está llegando a la familia. Entonces, nuestro trabajo de articulación dentro de esto de la cultura ambiental está dado en la relación que está desde la familia hasta la escuela, pero también los conocimientos que se adquieren en la escuela o en la universidad, cómo pueden llegar a ser transferidos a la familia. Entonces, es una doble vía que generamos siempre de articulación. Viene un elemento fundamental y que de alguna manera les voy a compartir ahora, es cuáles son esas posibles estrategias que lo llevan a uno a generar unos posibles comportamientos proambientales. Digamos que están entre comillas los tradicionales, que son las conferencias, las charlas,
con el ámbito de la tecnología ingresó fuertemente, digamos que la información está disponible. Nos hemos dado cuenta que mucha de esa información que tenemos todos, porque uno la hemos recibido desde la casa, desde la familia, desde la universidad, este tipo de eventos académicos, cuando llega y empieza uno a generar un proceso de análisis, no llega a comportamientos proambientales. Entonces, hay una ruptura, porque en lo que uno empieza, yo les podría asegurar que muchos de nosotros, si nos hicieran en este momento un test o una prueba sobre conceptos básicos de educación ambiental, sobre elementos, yo puedo decir amplios, posiblemente los sabríamos, posiblemente tendríamos muchas actitudes. ¿Y quién de nosotros va a querer decir, no, yo me voy a bañar 15 minutos porque quiero que el agua se agote? O quiero pagar más en el recibo del agua, entonces voy a bañarme 20 minutos o voy a dejar las manos abiertas durante toda la noche. Es decir, uno tiene la actitud y empieza a generar ciertas manifestaciones desde el discurso, desde la conciencia, que difícilmente le hacen llegar a uno a decir, oiga, eso está bien o eso está mal hecho. Pero en el momento cuando llegamos a los comportamientos es cuando está el quiebre. Entonces, tenemos unos conocimientos, la información está, tenemos unas actitudes que nos lo están dando especialmente por un contexto social en el cual nosotros nos movemos, pero el puente está roto y gran parte del análisis que hemos hecho es, oiga, ¿cómo hacemos para llevar esa información que tenemos hasta llevarlo a unos comportamientos o acciones puntuales que en cierta medida son las que nos van a permitir ir generando una cultura ambiental? Por favor. En este momento digamos que llamo mucho la atención y está más relacionado, y lo que voy a compartirles es especialmente sobre el capítulo 6. De alguna manera es con el que más me he sentido identificado y con el que más pude llegar a generar una articulación. Y el capítulo pues, se denomina Educación y Espiritualidad Ecológica, que en sí el nombre es bastante atractivo. Y voy a ampliar específicamente sobre el apartado 2, que es sobre educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Voy a manejar mi participación en dos momentos. Voy a colocar lo que está textualmente en la encíclica y voy a irlo compartiendo con algunos conceptos y comparte de los resultados de investigación que estamos adelantando. Es decir, para mirar cómo esto que aparece escrito lo hemos ido llevando a cabo en ciertas investigaciones en la universidad, pero a la vez cómo también podemos nosotros llegar a generar posibilidades para llegar a tomar unos datos, plantear unas alternativas y evidenciar si esas alternativas que estamos haciendo están generando un resultado o efecto positivo. Entonces, acá hay una, en el capítulo, en el número 209, termina con algo que me llamó la atención la primera vez que decía, era un desafío educativo. Y es el desafío educativo que tenemos cualquier ciudadano que está inmerso en un contexto que le permita decir, oiga, esto que yo estoy teniendo, unas dificultades, ¿cómo podemos llegar para que esas manifestaciones, que en cierta medida no son a veces las coherentes con las que está establecida una sociedad, puedan llegar a transformarse en algo que sea beneficioso para todos? Y aquí en este punto hay algo que resalta, que son los jóvenes. Digamos, hay algo que me llamaba mucho la atención, digamos, cuando uno empieza a mirar y le aparece en el contexto los jóvenes en la mayoría de los casos lo hablamos dentro de un contexto educativo formal. Y con formal lo llamamos es un colegio, o lo llamamos empezando pequeñitos, desde los niños, unos jardines, ya los jóvenes en unos colegios y pasamos a la universidad, por lo general en unas instituciones de educación superior. Estos elementos que de alguna manera plantean para los jóvenes implica inmediatamente unos desafíos para las instituciones que están formando a esos jóvenes. Y es ahí donde empezamos nosotros a mirar cómo de alguna manera eso que los jóvenes lo están asumiendo con unos hábitos de consumo que en algunos casos son desproporcionados, las instituciones educativas tenemos el desafío educativo de ayudar a transformarlas y empezar a generar un proceso de cultura ambiental. Nosotros ahora hemos planteado nosotros una definición sobre cultura ambiental que para nosotros ha sido muy potente. Y muy potente porque ese concepto de cultura ambiental lo hemos ido cada vez poniéndole un nuevo adjetivo, en este caso un nuevo adjetivo, entonces cultura ambiental escolar.
Pero estamos, en otra investigación que estamos adelantando ahora, empezó a surgirnos algo que es la cultura ambiental familiar. Y ya empiezan a mirar de que esos grandes conceptos de cultura ambiental, cuando uno empieza a buscar en la bibliografía, la cultura ambiental escolar, que está más denominada en un contexto de colegio, de universidad, no aparece tan marcado, porque se da por entendido más desde el ámbito de una sociedad mucho más amplia. Pero también miramos cómo esa cultura ambiental familiar también nos genera unos cambios que de alguna manera son los que se empiezan a manifestar en su vida cotidiana cuando no está funcionando la cultura ambiental escolar. Es decir, un colegio o una universidad, digamos al año, una universidad por lo general estudia 8 meses, bueno, en condiciones normales, sin intermedios, recuperaciones, cursos, y un colegio 10 meses. En la familia estamos los 12 meses. Entonces, ese tipo de denominaciones que hemos ido llevando a cabo tienen un sentido y es cómo nosotros, independiente de esa cultura ambiental en la cual estamos, vamos generando unos comportamientos dependiendo de esos microsistemas en los cuales nos desenvolvemos. Bueno, entonces viene un gran problema, digamos que aparecen acá, y me parece que es un gran problema en la medida en que cómo nosotros, como personas, como adultos, somos capaces de llevar esas transformaciones a nuestras vidas cotidianas. Y acá hay páginas muy interesantes, inclusive ustedes lo pueden hacer en Google, en el cual ustedes ponen en Google huella ecológica, medición de huella ecológica, y usted puede llegar a medir su propia huella ecológica, cada uno desde su ámbito. Y aparecen situaciones en las cuales decimos, oiga, tenemos algunas acciones, algunos comportamientos que nos generan, pero también tenemos otros que no nos ayudan mucho. Entonces empezamos esa huella ecológica, después empieza a generar después una huella de carbono, después empieza a mirar una huella hídrica y empieza cada uno a mirar y dice, oiga, como que mi gran huella ecológica puedo llegar a tener, inclusive casi siempre cuando lo he hecho estoy por encima, intento no hacerlo más, pero casi siempre uno está por encima y dice intentar minimizar, pero si llego a la vez a categorizarlo en la huella de carbono y después en la huella hídrica, empiezan a mirar que es necesario llegar a generar una articulación entre diferentes posibilidades para poder disminuir esa gran huella que es la huella ecológica. En este punto, cuando miramos que el problema es que nosotros debemos ser los primeros que debemos tener esa articulación entre conocimientos, actitudes y comportamientos. O sea, yo no puedo, y más adelante lo hice en un apartado de la encíclica, yo no puedo decir que el problema está afuera si yo no me considero parte del problema. Y ese es un primer gran punto en el cual nosotros estamos. Si yo quiero transformar a los otros, tengo que meterme en el problema, y yo hago parte del problema. Cuando yo comprendo eso, inmediatamente empezamos entre todos a generar alternativas de solución a esos problemas. Yo no soy el Superman que voy a solucionarle el problema, pero entre todos podemos ayudar a solucionar el problema. Entonces es un sentido comunitario de meterme en el problema y hago parte del problema. No lo soluciono totalmente, pero sí desde acciones muy puntuales puedo empezar a generar comportamientos que van a ayudar a darle solución a ese problema. Y el segundo gran problema, el segundo gran elemento que tenemos es generar esta continuidad en estos comportamientos. Y es aquí cuando lo enmarcamos dentro de una cultura ambiental. Porque yo puedo tenerlo, pero tengo que generar mis comportamientos, tienen que generar al mismo tiempo una reacción entre las personas que están a mi alrededor. Los que han tenido la oportunidad de ir a la Universidad de La Sabana, la universidad difícilmente usted encuentra un papel en el piso, difícilmente, en cualquiera de los pasillos, en el auditorio o en los salones, porque de alguna manera no es que solamente se haya mal visto, o sea, si llega alguien y bota un papel, sino ya la misma cultura hace que los que estamos en la universidad sabemos cuáles son esas acciones, esos comportamientos muy puntuales que permiten después llevarlo a una estética que es la que permite un ambiente adecuado de aprendizaje, que más adelante un poco lo profundizaré. Gracias. Bueno, entonces acá algo muy interesante es cómo dentro de la encíclica se plantean
elementos que les decía a ustedes ahora. Entonces decían ellos, lo dice la encíclica, el primer gran elemento de la educación ambiental estaba centrada en la información. Entonces se consideraba, especialmente de cada 60-70, que usted con dictar un curso de educación ambiental, entonces inmediatamente todos íbamos a generar cambios en los sistemas. Cuando empezamos a mirar, se empezó a mirar en una necesidad que es lo que lo planteó el profesor Gilberto ahora cuando lo expuso, que era sobre ese equilibrio ecológico. Y es acá algo muy sencillo que uno, digamos, ellos lo interpretan, pero cuando nosotros lo manejamos con los profesores, son esas manifestaciones que tenemos conmigo mismo, con lo otro, con los otros. Y esos son los tres aspectos fundamentales. Y cuando empieza a mirar ese aspecto, el interno con uno mismo. Y aquí es cuando ya coge relevancia que o sea, que yo como individuo soy una persona que al mismo tiempo soy un sistema, soy un grupo de sistemas que tengo la necesidad de primero estar bien yo. O sea, yo no puedo ayudar a los otros si yo no estoy bien. Eso es un principio fundamental. Entonces, aquí cuando empezamos a mirar esto en el caso de las diferentes poblaciones, si yo estoy bien, puedo ayudar a los otros. Si yo no estoy bien, difícilmente podría ayudar a los otros. Y cuando llegamos bien, es desde esa parte, primero biológica, espiritual, cognitiva, que pueda llegar a generar posibilidades de articulación ya con los otros. Porque como tal, como individuo, como persona, tengo una interrelación con otros. Y esa, de alguna manera, también me permite y me lleva a una relación con lo otro, que es lo cuidado. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando trabajamos en instituciones educativas, es el cuidado de lo público. Público cuando hablamos con los niños. Es decir, cuando llegan los niños, listo, estamos trabajando en un sistema en el cual usted está bien, entonces es necesario tener una buena alimentación, es necesario tener una buena relación consigo mismo, con los demás compañeros. Entonces aquí es cuando vienen casos de violencia, casos de convivencia, dificultades en convivencia, es yo estoy alterando al otro. Si tú haces parte de mi ambiente y yo hago parte de tu ambiente. Los dos estamos relacionados. Cualquier manifestación que uno vaya a hacer en un aula de clase, cualquier niño, va a afectar al otro. Pero también está, oiga, eso cómo influye también para un ambiente de aprendizaje favorable. Y es aquí donde miramos el cuidado de lo otro. Entonces, cuando miramos en contextos escolares formales, cuidado de los pupitres, de los lockers. Cuando miramos en un contexto familiar, el cuidado de lo otro es el cuidado de mi cama, el cuidado del baño, es decir, cada manifestación que yo voy identificando va a influir directa o indirectamente sobre lo que yo soy. Y hay un elemento, digamos, que es adicional, que incluye aquí la encíclica, que es lo espiritual y la relación que se tiene con Dios. Esa dimensión que tenemos como persona trascendente es algo que nos lleva a poder generar una integralidad que es la que nos permitiría ir cada vez hacia la plenitud. Bueno, y acá viene un aspecto que me parece interesante, es creer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Miramos, ya les amplié un poco, esa frase que me pareció muy potente en las investigaciones que hemos encontrado, cómo lo hemos ido relacionando en contextos escolares y en contextos universitarios. Esta es la relación que nosotros de alguna manera miramos y por eso de alguna manera está como un elemento final que es una cultura ambiental. Es esa diferencia en lo que hablábamos, digamos, educación ambiental, como ese gran concepto que teníamos, pero como uno de esos elementos de esa educación ambiental para llegar a una cultura ambiental está en los conocimientos, actitudes y comportamientos. Algunos autores nombran comportamientos o conductas proambientales. Y estas son las definiciones que nosotros hemos ido construyendo desde el grupo de investigación. Tenemos unos referentes teóricos, estas son construcciones propias del grupo. Voy a detallar un poco, entonces la educación ambiental, entonces en el caso de nosotros, proceso educativo orientado a la formación de las personas para la creación de un pensamiento crítico y reflexivo que permite comprender y actuar positivamente sobre las problemáticas ambientales de su entorno natural y social. Entonces, aquí está elementos claves, estamos hablando de formación de personas. Segundo, estamos hablando de personas, de la creación de un pensamiento crítico, no contemplativo, solamente llegar a mirar, sino tenemos que llegar a identificar y empezar a actuar. Y tenemos un elemento
importante que está dado en comprender y actuar positivamente, porque usted puede actuar negativamente. Entonces, positivamente, con una clara relación entre lo natural y lo social. Hay una definición, digamos, de conocimientos ambientales, donde se hace una posición crítica por el conocimiento moderno. Es un saber que posibilita la comprensión y la nueva mirada al mundo a través de una racionalidad ambiental. Reitero, acá son esos elementos que desde el punto de vista formal o informal nosotros recibimos, leemos, hemos tenido durante toda una tradición de alguna manera académica. Las actitudes proambientales es esa disposición que tenemos para generar aspectos favorables en la cotidianidad para mejorar el entorno natural. Acá es importante cuando miramos esa disposición, ya que cuando miro es una disposición. Eso es algo fundamental que es un puente para llegar a generar unos comportamientos. Pero tengo que tener una disposición, tener un ambiente limpio, voy a estudiar, voy a generar cambios en mi salón de clase para que los demás también aprendan. Es decir, yo tengo que tener esa disposición. Pero viene el elemento que son los comportamientos o acciones ambientales que de alguna manera son todas aquellas acciones individuales o colectivas encaminadas a la protección del ambiente y que responden de manera efectiva en el cuidado y preservación del medio. Entonces, cuando digamos, si se dan cuenta que ya hay un elemento que es la acción. En la actitud estamos hablando de una disposición. El comportamiento implica una acción. Cuando llegamos, cada uno de nosotros, y pongo el ejemplo de estoy en un carro, uno ya sabe que no debe botar el papel. Entonces usted tiene el conocimiento, tiene la actitud y tiene la acción, es no botarlo y colocarlo en la bolsa donde está dentro del carro. Entonces usted ya generó su acción, generó su comportamiento. Y finalmente, digamos, en este gran concepto que me parece relevante, y acá voy a hacer énfasis en una palabra que es la cultura ambiental, es concebida como la manera en que los seres humanos se relacionan con el ambiente, evidentemente unos comportamientos ambientales que logran caracterizar su entorno social, y aquí es esto lo fundamental, que permite ser transmitido de generación en generación. Eso es, en cierta medida, lo que nosotros promovemos o buscamos cuando generamos una cultura ambiental, familiar, escolar. Es decir, no soy solamente yo, sino es todos en un contexto escolar como cambia. Entonces lo voy a llevar un poco al contexto de cultura ambiental escolar, porque a veces llega uno a hacer muchas acciones como profesores o como directivos, dice que hay que trabajar esos que padrinos de los niños grandes que apadrinan a los pequeñitos, padrinos o madrinas. Es porque en cierta medida se busca que esas nuevas generaciones tengan esos comportamientos que tienen esos adultos o esos chicos grandes. Entonces, es todas esas manifestaciones evidenciadas en unos comportamientos ambientales positivos que van a generar la posibilidad de que no solamente yo soy el que está haciendo, sino todos los que están alrededor y especialmente los que vienen atrás, las generaciones que vienen atrás. Entonces, en el caso de nosotros, aquí viene articulación con lo que decíamos inicialmente con el primer apartado, que son los jóvenes y los niños los que están acá, de alguna manera, siguiéndonos. Ese es un elemento fundamental cuando se habla de cultura. Esta es una adaptación de Páramo, y yo creo que acá hay algo fundamental que me parece es, esto lo llevamos también en la casa, cuando miramos a cultura ambiental, los referentes de esa cultura ambiental somos los papás, el papá o la mamá, la familia como tal, pero el papá o la mamá representado, y esas personas que viven dentro de esa familia son las que van a seguir el legado. Entonces, es esa relación que me parece fundamental que tenemos que trabajar. Y esto, cuando miramos este tipo de elementos, cuando miramos de comportamientos ambientales y cultura ambiental, lo lleva y lo plantea acá la encíclica con algo que es muy interesante, que es una ciudadanía ecológica. Es decir, lo que yo estoy haciendo, de alguna manera, está formando ciudadanos. Es una construcción de ciudadanía. Estamos haciendo en ese momento una investigación muy interesante de poder articular estos procesos ambientales en construcción de ciudadanía y en articulación con la Cátedra para la Paz. Porque, digamos, nosotros cuando reflexionamos, estamos todavía en esa reflexión, en esa gran formulación de ese problema, miramos, oiga, la escuela maneja un proyecto ambiental
maneja un proyecto de ciudadanía, maneja un proyecto de ahora Cátedra La Paz, maneja 3, ¿cuál es de alguna manera la dificultad en los colegios? Que termina atomizándose el conocimiento. En Colombia es algo muy particular, se manejan entre cátedras y proyectos, dependiendo de la ciudad, se manejan entre 7 y 9 proyectos o cátedras transversales. Y cuando digo dependiendo de la ciudad, porque hay ciudades que implementaron desde su consejo, implementaron unas cátedras de municipio. Entonces, es muy complejo y yo tuve la oportunidad de ser rector, coordinador, profesor de primaria y bachillerato y miraba siempre la dificultad de llegar a articular eso. Y cuando uno empieza a mirar y empieza a leer a profundidad, empieza a hacer un análisis de contenido, hay muchos elementos de encuentro. Y uno de los elementos de encuentro en este caso es una construcción de una ciudadanía ecológica, una construcción de ciudadanía en la cual esto que estamos hablando no puede llegar a ser ajeno a un solo proyecto. O sea, yo no puedo decir que esto es la construcción de ciudadanía solamente es del gobierno escolar, que es lo que a veces casi siempre le colocan el rótulo a los colegios. Entonces el profesor de sociales con el gobierno escolar, con su personero, termina haciendo y le toca liderar. Y al de PRAE le tocó al de profesor de ciencias, y al de Cátedra La Paz le tocó al de sociales, y si es proyecto de sexualidad, entonces son los orientadores. Entonces esa posibilidad de generar dispersión lo que hace es volver mucho más complejo el sentido fundamental que tiene la escuela y genera mayores dificultades para la misma organización. Es un trabajo que nosotros hemos sido un poco críticos en eso, es decir, atomizar tanto el conocimiento a veces por protagonismos sociales o políticos, a veces lo que hace es dispersar lo esencial. Bueno, hay otro elemento que aquí es cuando viene, me parece algo interesante, que son estas condiciones de sentimiento favorables, que lo articulaba con lo que mirábamos antes de solidaridad. Les cuento algo, les voy a contar un resultado de investigación cuando mirábamos. Hay un autor que se llama Víctor Corral Verdugo, que lo recomiendo totalmente, es un mexicano. Él maneja mucho la parte afectiva relacionada con la parte ambiental. Y él maneja dentro de sus referentes un elemento fundamental que es el altruismo, como elemento fundamental para construir ciudadanía y para construir ambiente. Y cuando miramos el altruismo, entonces llevamos eso a unos contextos escolares. Entonces, en un colegio de Bogotá, los niños recogían las tapas, las típicas tapas que son las tapas, las de la botella, las que llegan, entonces había un lugar para colocar las tapas. Los niños cuando llegaban simplemente lo hacían de una manera mecánica. Y los niños cuando le preguntaban para qué, no, eso es para los niños con cáncer. Eso es lo que los niños decían, es para los niños con cáncer. Se recogió un valor, o sea, se cogían un número de tapas, llegaban y después se donaba. Pero eso los niños en cierta medida hacían esa manifestación de las tapas, esas acciones de las tapas, pero no tenían lo previo, que era lo que le permitían a ellos decir, oiga, eso es para niños con cáncer, pero nunca de alguna manera lo vivían, sino simplemente otro se lo había dicho. Hubo un cambio, digamos, fundamental en esa institución, es que con el liderazgo de unos estudiantes y una profesora, se decidió darle un cambio radical a esa estrategia que se estaba haciendo, y se escogió una fundación, los niños empezaban a mirar, recogieron unas tapas, se recogieron cerca de 200.000 pesos, que es un valor muy simbólico para un colegio público, se recogieron 200.000 pesos en tapas, llegaron, se recogieron, se vendieron, y esos niños después fueron a la fundación, estuvieron en el año 2014, estuvieron en el final del año, fueron a apoyar a esos niños que tenían dificultades, los niños del colegio hicieron el chocolate, les hicieron actividades lúdicas, empezaron a generar actividades, llevaron regalos con esos 200.000 pesos. Cuando empezó a manejar esos 20 niños que fueron allá a la fundación, el siguiente año fue un cambio drástico, porque los mismos niños se encargaban y ellos se dieron cuenta que eso que estaba haciendo ellos lo estaban viendo y que ellos hacían parte de esa solución del problema. Entonces los niños se involucraron dentro del problema, plantearon alternativas, generaron unas acciones y lograron que la comunidad, después ellos como replicadores, mostraron la experiencia y después ellos lo llevaron, y entonces ya no era para los niños con cáncer, y no tengo nada con la fundación ni con los niños con cáncer, sino es la acción que llevaba a que los niños ya eran de alguna manera conscientes que eso que estaban haciendo y que estaban llevando iba a tener un fin al final del año en el cual todos se iban a involucrar.
Entonces, inicialmente eran 20, el siguiente año fueron 30 niños. Y ya todos, entre todos, ayudaban y ya estaba en pro de algo en los cuales ellos se podían dar, llamémoslo así, se podían dar cuenta que esa tapa que ellos estaban generando, que podría ser un peso, ese peso se veía reflejado a final del año en una acción concreta. Entonces, hay algo que lo plantea un poco la bibliografía y es, este tipo de altruismo tiene que usted verse reflejado en unas acciones en las cuales usted pueda ver que lo que está viendo, lo que está generando, le está dando beneficio al otro. Esto no es de contarlo, es de verlo y sentirlo y de tener la experiencia. Entonces, ese es un elemento que hemos ido encontrando fundamental y me parece que en el contexto en el cual nosotros nos vayamos a desarrollar, viene más allá del solo dar, sino es dar con un fin en el cual algunas de las personas puedan después dar fe que eso que están dando va a tener un impacto en lo que yo estoy haciendo en mi cotidianidad. No vamos a llevar a los 1.500 niños a la fundación, no, pero sí hay una representatividad y un liderazgo que lo asumen unos, y ese tipo de acciones son las que hablábamos un poco de la cultura, porque los que se fueron en ese grado eran en grado 11, los que siguieron el siguiente año eran de 10º y se le pegaron otros de 8º, y se le pegaron otros de 6º y se le pegaron niños de 4º. Entonces ya no era solamente una población, sino era un grupo de población, era una población mucho más amplia, con niños pequeños que se involucraran al proceso. Esa es una manifestación que tenemos como un posible indicador de cómo la cultura ambiental se estaba llevando en una institución. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros en cada una de nuestras acciones? Esperamos establecer acciones pedagógicas concretas que permitan afianzar una cultura ambiental. Y aquí viene algo fundamental, es algo que nosotros manejamos mucho en las investigaciones, especialmente con profesores, es para lograr los resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. No tenemos que pensar solo como adultos, hay que involucrar a los otros. Han surgido experiencias fabulosas cuando se involucran agentes que de alguna manera han sido diferentes del grupo de investigación. En una institución, cuando se involucró al rector, cuando se involucró a los coordinadores, cuando se involucró a los padres de familia, cuando se involucraron a los exalumnos, todos de alguna manera identifican un problema, pero cuando ya todos lo ven y dicen, oiga, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted en qué nos va a ayudar? Mire que usted va a quedar escrito, mire que va a quedar escrito lo que usted va a hacer. Se compromete, sí, tranquilo, lo hacemos. Y se involucra a la comunidad. Entonces, ese tipo de manifestaciones, de alguna manera, son muy puntuales para que una persona se involucre dentro de un gran sistema. Bueno, yo les cuento una anécdota con los niños. Bueno, lo otro es identificar comportamientos ambientales. Y entonces, ¿por qué es importante identificar esos comportamientos? Porque uno, en cierta medida, es el que va a empezar a permitir, el que va a empezar a identificar cuál es el problema. Y yo les puedo asegurar, y ojalá que todos nosotros los invitamos para que analicemos nuestros comportamientos en nuestras casas. Comportamientos desde recurso hídrico, energía eléctrica, manejo de residuos sólidos. Estoy hablando solamente 3 que son muy cotidianos, ¿no? Muy cotidianos. Apagar las luces, apagar el computador cuando no se está utilizando, desconectar cuando nos vamos de viaje, disminuir el tiempo de bañado del cuerpo. Es decir, hay muchas acciones en las cuales nosotros podemos llegar a generar. Y nosotros mismos, si empezamos a identificar esos comportamientos, nuestra tarea es disminuirlo. Entonces, si hoy me estoy bañando 3 minutos 40 segundos, pues no, eso es muy rápido, digamos 7 minutos 40 segundos, cada uno empieza a ponerse unas metas. Entonces, las metas no me las ponen los otros, las metas se las pone cada uno. Y cada uno a la vez, o sea, esto no es de competir, sino es primero empezar a generar unos cambios conmigo mismo para empezar a transformar a los otros. Eso es fundamental. Lo hemos identificado con los estudiantes. Mire, cuando realizamos el grupo de investigación, todos nosotros tenemos una tarea y tenemos que mostrar los recibos de teléfono, los recibos del agua, los recibos de la luz, el recibo del gas. Y la idea es que el mínimo tiene que mantenerse, o sea, esa es la tarea, esa es la meta. Entonces, son acciones que le permiten a uno estar siempre en sintonía y para eso no necesitas un proceso de investigación, sino eso, oiga, primero yo me identifico, por eso es importante, identificar primero para después ayudar a identificar a los otros a nivel familiar y ahí sí empezamos después a mirar otros ámbitos mucho más amplios. Y lo tercero, que es intervenir.
Entonces, la intervención es un elemento fundamental y cuando miramos desde la primera, digamos, si yo identifico, yo tengo que intervenir. Pongo el ejemplo del baño. Si me demoraba 7 minutos 40 segundos, tengo que realizar un proceso, genero unos cambios y si me demoro a la semana ya cambia 7 minutos 30, dirán algunos, no, pero es que fueron 10 segundos, pero 10 segundos ¿cuánta agua salió? En las instituciones educativas que hemos trabajado, hemos identificado, por ejemplo, el número de residuos sólidos. Hicimos el conteo en un colegio público de Bogotá después de un descanso y nos daba cerca de 850 papeles, residuos sólidos después de un descanso. Sí, eso es hartísimo, sí. Contamos, distribuimos, claro, desde el pequeño hasta el grande, o sea, no solamente son, digamos, de comestibles, sino también residuos pequeños. Empezamos a realizar una propuesta de intervención. Realizamos una propuesta de intervención, se involucró la comunidad, cuando se le dijo a toda la comunidad, mire que en el colegio hay 850 papeles, como que, uy, 850, todos se habían dado cuenta que después del descanso quedaban residuos. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Contar, compartir a la comunidad y entre todos empezar a establecer estrategias. Empezamos a hacer mediciones y empezaron entonces 800, recuerdo mucho que bajó al mes, bajó como 720, 730, decían, no, pero mire ese colegio tan sucio, cuando le vamos a contar, mire, sigue estando sucio, pero ya bajamos 100 en un mes. Entonces, cada uno se iba poniendo una meta. Al finalizar un año escolar logramos cerca de 400, 450. Algunos dirían, no, pero su colegio sigue estando sucio. Sí, pero es que en un año se logró visibilizar, se logró identificar, se lograron establecer estrategias y se logró mirar que lo que estaba haciendo estaba generando un efecto positivo. Entonces, de 850 bajarla a 450, se siguen viendo papeles, sí, claro, pero el número cada vez iba generando la posibilidad de que cada uno después iba poniéndose una meta y empezaban, cuando los niños son muy especiales, empezaban a ayudar a crear equipos para identificar a otros que estaban votando, empezaban después a generar estrategias pedagógicas con ellos mismos, es decir, todo salía de ellos. Entonces, una problemática que era muy puntual, que eran residuos sólidos en un colegio, se logró generar unas acciones y se logró tener una disminución. En eso es cuando hablamos de intervención. Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, yo quiero, digamos que lo plantea, gracias. Cuando miramos acá, voy a pasar rápidamente, voy a resaltar algunas palabras que están ahí. En el 211, cuando dice la educación a responsabilidad ambiental, puede alentar diversos comportamientos. Y aquí era cuando hacía que me sentía muy identificado con lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos manejando un discurso, digamos, desde unos ámbitos escolares formales, lo llevamos a unos ámbitos en los cuales ya se tenía, y aquí cuando miraba una incidencia directa a cuidado del ambiente. Y si miramos lo que plantea, si miramos estos, son aspectos que miramos de lo que estaba en la diapositiva anterior, es tener procesos de identificación y de intervención puntuales. Aspectos muy sencillos, evitar el uso de material plástico y papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público, compartir el mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Estas son acciones, son comportamientos muy puntuales que nos llevan a una responsabilidad ambiental. Acá viene algo que me parece importante y es, no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Cuando miramos, ahí lo planteé, continúa, estas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar. Y esto lo miramos, y aquí es el elemento que les quería compartir. Realizamos un trabajo con unos niños de educación preescolar. Entonces la profesora realizó su trabajo, muy bien, el colegio mejoró su ambiente de salón, sus relaciones interpersonales, disminuyó el problema de convivencia. Cuando llegó, en una situación posterior, llegó una mamá y dijo, profesora, tiene que explicarme usted qué es eso de las bolsas. Y dijo, pero ¿cómo así que eso de las bolsas? No, es que mi niño allá, Juanito, está diciendo que ahora todo hay que separar en bolsa blanca y bolsa negra. Y nos tiene a todos, y el problema es que nosotros no sabemos qué es. Entonces, la intencionalidad que teníamos inicialmente era realizar el proceso de formación a nivel escolar. Pero cuando miramos acá,
cada uno de nosotros no sabe hasta dónde llegará el alcance de lo que cada uno está generando. Esa es una acción muy puntual. Entonces, ¿qué le obligó a la profesora? Obligó, en cierta medida, a que le tocó con los papás a generar un proceso de formación con los papás. No estaba inicialmente planteado. ¿Quién lo motivó? No fue la profesora ni fue propiamente el colegio, fueron los mismos niños que fueron a la casa y empezaron a generar manifestaciones de conocimiento, actitudes y comportamientos. Los niños empezaban a medirle los tiempos de bañar al papá, a la mamá, y empezaban a llegar a moverle cosas, empezaban a decir que apagar las luces. Es decir, esto me parece que es fundamental porque nosotros, especialmente en el ámbito educativo, debemos tener claro que nuestro alcance nunca lo sabremos. Nunca sabremos hasta dónde llegará el alcance de una palabra que nosotros demos a otros. Viene un elemento que me parece fundamental y está articulado, digamos que me parece muy interesante, en los 215 era prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Y acá nos miramos y lo creamos en instituciones, en contextos muy formales de educación ambiental, lo miramos como la posibilidad de generar ambientes adecuados de aprendizaje. La generación de un ambiente de aprendizaje va a generar mayores posibilidades para que las personas que estamos involucradas en ese ambiente aprendamos más y mejor. Es aquí donde coge relevancia y cuando empiezan a mirar el orden, el aseo, de alguna manera ciertos valores que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana que no le damos relevancia. Entonces, no es solamente recoger en un salón de clase o en una universidad, no es solamente recoger el papel que otro votó, sino es que si tengo un ambiente adecuado voy a aprender mejor. Eso está hablando desde lo físico, pero también estamos hablando desde esa parte de relaciones con nosotros. Puedo tener un ambiente físico muy bueno, pero si mi relación con el otro no es la adecuada, puedo llegar a distorsionar ese ambiente que tengo favorablemente. Y el otro, me parece, que estoy muy en sintonía con lo que hablaba el profesor Gilberto ahora, es ese punto de la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Entonces, en esa medida, en este mundo de alguna manera que somos muy consumistas, ese nuevo paradigma acerca del ser humano, acerca de lo que implica la persona, en el caso de los niños, es fundamental para llegar a tener, reitero, la participación de ellos en un contexto con los otros y con lo otro. Los niños, en cierta medida, tienen la oportunidad de llegar a ser modelos para otros niños, y eso lo hemos visto en las instituciones. Posiblemente las palabras de los mismos estudiantes impactan más que cuando se lo dice un adulto. Y eso está comprobado, digamos, en diferentes trabajos que tenemos. ¿Qué implica? Implica hacer cosas diferentes. Entonces, no es arriesgarnos, no debemos tener temor a arriesgarnos a plantear situaciones en las cuales nosotros como adultos solo demos solución. Creo que el gran reto que tenemos es eso que tenemos, cómo nosotros podemos interactuar para que los otros se involucren en ese problema. Esto nos llevaría mucho a un proceso de solidaridad, un proceso colaborativo que va a generar a mediano plazo muy buenas expectativas, digamos, para lo que plantea la sociedad. Bueno, y finalizo con dos diapositivas, digamos dos, después de haber hablado, porque son como dos diapositivas de reflexiones generales. Viene un compromiso para el diseño y elaboración de reglas proambientales y guías ambientales a partir de salidas pedagógicas. Cuando miramos a veces voy a decir así, cuando nosotros a veces hacemos en nuestras casas, a veces hacemos salidas de fin de año. Esas salidas de fin de año, en cierta medida, las podemos convertir en unas salidas pedagógicas. O sea, no con el título de salida pedagógica. Vamos a una salida pedagógica a Cartagena, pues como que un papá diciéndole eso al niño, como que no encaja mucho. Pero sí, esa salida, nosotros como referentes de escuela, puede convertirse en una salida pedagógica, nosotros como referentes. Hay un elemento fundamental que dice ahí que es lo de reglas y normas. Algo importante que hemos encontrado en ese proceso de intervención es la diferencia, digamos, cuando generamos unos comportamientos por normas y por reglas. Entonces la norma está más dada hacia prohibir en la mayoría de los casos. Y un caso muy puntual es
no fumar, prohibido botar basura. Estamos hablando de normas. Cuando convertimos estas normas en reglas, y la regla tiene 3 elementos, ya inmediatamente en los resultados que hemos encontrado en los colegios ya genera un cambio y creo que es un puente que tenemos que seguir profundizando para los comportamientos. Entonces una regla tiene 3 elementos. Primero, se tiene que estar involucrada la persona en la cual va a desarrollar esa acción. Segundo, tiene que estar la acción como tal. Y tercero, tiene que tener una consecuencia. Entonces voy a convertir ese no fumar. Si fumo, voy a estar más propenso a un cáncer. Entonces, prohibido fumar o no fumar. Se convierte más en una regla en la cual yo me siento involucrado. Reitero, la persona, la acción y una consecuencia. Prohibido botar basura. Si boto basura, el salón se verá feo. Estoy hablando de una situación muy cotidiana. ¿Sí ven? O sea, ese cambio es el que nos ha permitido, todavía nos falta, pues de alguna manera, más resultados, pero nosotros en contexto formal, en contextos familiares, hemos podido identificar que esa es una estrategia que nos está dando resultados de cambiarlo en normas para convertirlo en reglas proambientales. Las normas casi siempre la gente la intenta es burlarlas, hacerle la trampa, pero cuando ya la regla está usted involucrado, ya hay menor probabilidad de que se altere esa regla y va a generar una mayor probabilidad de que se convierta en un comportamiento. Bueno, finalmente, voy a terminar con esto, las actitudes evidencian que las dinámicas de reflexión y construcción conjunta desarrollan una mirada más integradora al ambiente natural y social que busca poco a poco la articulación entre el decir y el hacer mediante el fortalecimiento de los comportamientos fundamentales en cada ser humano. ¿Qué es lo que en cierta medida podemos identificar? Que nuestro discurso se convierta en verdaderas acciones, que haya una coherencia entre lo que yo pienso, digo y hago. Cuando yo empiezo a manejar ese tipo de articulación entre lo que pienso, digo y hago, estamos mirándolo con una articulación con lo que estamos haciendo entre los conocimientos, unas actitudes y unos comportamientos. Entonces, eso es lo que buscamos acá, esa coherencia de vida, de que no sea solamente una coherencia por algo ambiental o algo muy puntual, sino es una coherencia de vida que verdaderamente me lleve para el bien personal, pero también me lleve al bien de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos esta maravillosa intervención del doctor Carlos Humberto Barreto Tovar. Y ustedes, queridos cristovidentes, quédense ahí y ya regresamos. Ya regresamos con Curso Internacional de Actualización Teológica.